Módulo 14. Actividad integradora 4. La tabla periódica y sus aplicaciones. Asesor virtual Isabel Delo Vázquez Pozo Barrido. Nombre Melanie Janet Juárez Razo. Grupo M14C2G21020. Fecha de entrega 13 de octubre del 2021. División por familias. La tabla periódica de los elementos químicos se ordena de acuerdo con sus propiedades de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Los elementos están divididos en filas horizontales denominados periodos, enumerados del 1 al 7 con números arábigos. Los elementos con propiedades similares se concentran en columnas verticales que se denominan familias o grupos identificados con números arábigos del 1 al 18. La primera familia corresponde a los metales alcalinos con un electrón de valencia. La segunda columna corresponde a los metales alcalinoterros con 2 electrones de valencia. De la columna número 3 a la 12 la familia corresponde a los metales de transición. Estos pueden tener diferentes electrones de valencia, depende de su estado. La columna número 13 corresponde a la familia de boro o terreo con 3 electrones de valencia. La columna 14 pertenece a la familia de carbono o carbonoides con 4 electrones de valencia. La columna 15 pertenece a la familia de nitrógeno o nitrogenoides con 5 electrones de valencia. La columna 16 corresponde a la familia de oxígeno o calcógenos con 6 electrones de valencia. La columna 17 pertenece a la familia halógenos con 7 electrones de valencia. Y por último, la columna 18 pertenece a la familia de los gases nobles con 8 electrones de valencia. División por periodos. La tabla está dividida en periodos que se enumeran del 1 al 7 de arriba hacia abajo, y el número de elementos en cada periodo no es el mismo. En el 1 hay solamente 2 elementos, en los periodos 2 y 3 existen 8 elementos, y en los periodos 4 y 5 tienen 18 elementos. Los lantánidos y actínidos se ubican separados en la parte inferior de la tabla y pertenecen a los periodos 6 y 7 respectivamente. Clasificación de los elementos por número atómico. El número atómico se utiliza para clasificar los elementos dentro de la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica es una disposición en la que se ordenan los elementos químicos por su número atómico. Cada elemento químico en la tabla periódica se caracteriza por tener el mismo número de protones. Sin embargo, un mismo elemento químico puede tener distintos números de neutrones. En la física y química, el número atómico de un elemento químico es el número total de protones que tiene cada átomo de dicho elemento. Se coloca como índice a la izquierda del símbolo del elemento correspondiente. Símbolo químico. El carbono es un elemento químico de número atómico 6 y símbolo Ce. Es sólido a temperatura ambiente, dependiendo de las condiciones de formación. Puede encontrarse en la naturaleza en distintas formas alotrópicas: carbono, aformo y cristalino, en forma de grafito o diamante. Es el pilar básico de la química orgánica. Se conoce a cerca de 10 millones de compuestos de carbono y forma parte de todos los seres vivos conocidos. Masa atómica. La masa atómica del carbono es de 12,0107. Sus formas alotrópicas incluyen una de las sustancias más blandas, es decir, el grafito, y una de las más duras, que es el diamante, y desde el punto de vista económico es de los materiales más baratos, el cual es el carbón, y uno de los más caros es el diamante. Más aún, presenta una gran afinidad para enlazarse químicamente con otros átomos pequeños, incluyendo otros átomos de carbono, con los que puede formar largas cadenas, y su pequeño radio atómico le permite formar enlaces múltiples. Ahora pasaremos a las preguntas de la actividad. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono y en los que únicamente se presentan enlaces covalentes, carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Son conocidos como hidrocarburos. En muchos casos también contiene oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos. Algunos compuestos orgánicos son usados como combustibles, de los cuales un buen número se deriva del petróleo. Por ejemplo, gasolinas, gasóleo, diésel, gas natural
o metano, carbono, entre otros. Mientras que los compuestos inorgánicos están formados por distintos elementos. Estos pueden ser óxidos, bases, ácidos o sales. Un reducido número de compuestos que contienen carbono se clasifican como inorgánicos. Entre estos se encuentran el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los compuestos que contienen el ion, carbonato, bicarbonato y cianuro. Por esta razón es de suma importancia la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, ya que de este modo permite un mejor estudio de los distintos compuestos químicos, ya que los compuestos orgánicos corresponden a una gran cantidad de compuestos que contienen propiedades y características diferentes a las propiedades de los compuestos orgánicos. Esto quiere decir que requieren métodos y herramientas para su estudio y análisis muy diferentes a la de los compuestos inorgánicos. Menciona 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. Ejemplos de compuestos orgánicos. Metanol, conocido como alcohol de madera o metílico, el alcohol más simple que existe. Propanona, la acetona de uso solvente común, inflamable y transparente de olor característico. Acetileno, llamado también etino, es un gas alquino, más ligero que el aire e incoloro, muy inflamable. Ejemplos de compuestos inorgánicos. Cloruro de sodio, es la sal común de mesa. Ácido clorhídrico, es uno de los más potentes ácidos conocidos, segregado por el estómago para digerir la comida. Ácido fosfórico, es un ácido reactivo al agua, resiste a la oxidación, evaporación y reducción, empleado en la industria de las gaseosas. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Conocer y comprender la estructura de la tabla periódica es de gran utilidad, ya que nos sirve para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos o predecir propiedades de elementos que todavía no son sintetizados o descubiertos. Ya que la tabla periódica de los elementos nos muestra los elementos de la naturaleza según su número atómico y sus propiedades químicas.